Muy bien, creo que acá lo veo ya, Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Con él tenemos muchas cosas que Está con nosotros ya Juan Carlos Bienvenido. Castro, director de Turiweb, gran colaborador de Tomatraco. Quería recordar que con él justamente hicimos un trabajo de seguimiento del control aeroportuario en el Perú y descubrimos que prácticamente no existía, y posteriormente hemos podido determinar que hasta el 9 de marzo no hubo ningún control. El 10 de marzo comenzó el control y el 16 de marzo se cerró el aeropuerto, ¿no? Juan Carlos, la idea principal es comenzar a tratar la estrategia del retorno, pero antes me gustaría que hicieras algún comentario sobre la conferencia presidencial e incluso sobre tu experiencia previa respecto de las medidas preventivas que se tomaron para el control del COVID-19 en el Perú. Juan Carlos, te dejamos con la palabra, por supuesto. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí, claro, está muy bien. Bueno, está bien el audio. Bueno, superado ya ahorita los problemas técnicos, estamos conectados y bueno, agradecerles nuevamente por la invitación, por esta entrevista en No Atraco. Y empiezo con eso, ¿no? No atraco lo que se vino haciendo desde un comienzo, ¿no? Yo creo que el tema del COVID-19 superó cualquier expectativa que teníamos, superó también si de alguna manera tuvo alguna planificación, el gobierno ha sido sobrepasada, ¿no? Vemos que las cifras se duplican como se temía y esto está obligando a expandir, a ampliar la cuarentena. Es muy probable que nos amplíen 15 días más, ¿no? Como tú me comentabas, Elmer, antes de que se cierren las fronteras, antes de que se dictamine este aislamiento social obligatorio, yo regresé una semana antes de esto, yo regresé de viaje y efectivamente cuando entré por la zona de migraciones internacional, no vi no me hicieron ningún control, no vi ninguna medida de control sanitario por parte de las autoridades para, digamos, revisar a los pasajeros que veníamos desde el extranjero, nacionales e internacionales. Eso me llamó la atención y lo comentamos en su momento. Posterior, a los días después, recién vimos que no, es más, creo que una vez que el presidente anunció el caso cero, ¿no? Recién el Ministerio de Salud inició una campaña dentro del aeropuerto junto con las autoridades y el operador Lima Airport Partners, una campaña para revisar, para controlar la temperatura, etcétera, de todos los pasajeros, turistas y nacionales que regresamos al país. Esto nos llamó la atención. Creo que hubo un retraso para aplicar estas medidas, lo cual ha generado que el virus se expanda sobremanera, ¿no? Una vez que el virus estaba dentro del país, ya era difícil controlarlo. Hubiese sido lo ideal prever esto, controlarlo antes de que ingrese, o tener estos hospitales móviles dentro del aeropuerto semanas antes, ¿no? Días antes, para de alguna manera tener un control previo y evitar que llegue. Bueno, ya la situación está dada, ahora el presidente está haciendo una serie de medidas, son saludables, las cuales son saludables, las medidas económicas para reactivar, digamos, por un lado están los trabajadores y por otro lado están los empresarios, ¿no? Los trabajadores están viendo algunas facilidades para solventar sus gastos y asumir estos días de cuarentena, pero hay que ver más allá, ¿no? Hay muchos trabajadores que están quedándose sin empleo, hay muchos despidos masivos ya autorizados por la autoridad presidencial, hay suspensión temporal, hay empresas que han decidido por recortar a la mitad el salario de los trabajadores. Son medidas que están tomando las empresas para protegerse justamente, ¿no? Pero eso a la larga va a perjudicar a los trabajadores. Las medidas que está adoptando el gobierno, si bien son saludables, como el retiro de el 20.000 soles de la AFP, 2.400 de la CTS, es un salvavidas por estos días, por estas semanas, y después hay que ver qué va a suceder, ¿no? Pasado cuando se levante la cuarentena,
¿Qué va a pasar con esa carga laboral que se ha quedado sin trabajo, con esas personas que se quedan sin ingresos y tienen familias, tienen que pagar el alquiler de las casas, tienen que solventar una serie de gastos? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Seguirán aprobando otras medidas para que puedan acceder a fondos de su AFP? No todos acceden a los 760 soles que ha prometido el gobierno para los independientes, ¿no? Es más, no todos los independientes, estos 760 soles son para los informales, ¿no? Pero hay independientes formales que no acceden a esos 760 soles. ¿Qué va a hacer con ellos que se han quedado sin servicios, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y por el otro lado están los empresarios que están pidiendo mayores beneficios, sobre todo el turismo, que se ha visto afectado, que está en cero ingresos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que trabajar, se espera más por parte de las autoridades y que los salvavidas llegue para todos, ¿no? Ese es un análisis rápido que podemos hacer. Muy bien, Juan Carlos, no sé si Pedro tiene alguna pregunta para ti. Bueno, con relación a este tema del turismo, por ahí leí alguna queja de un grupo de gente que se dedica al negocio del restaurante, ¿no? Donde dice como todos los restaurantes los han puesto en el lado de turismo, y el turismo sí, pues definitivamente la industria turística va más allá de la cuarentena, ¿no? Las limitaciones, porque de hecho que van a seguir cerrado el aeropuerto, van a seguir limitado el ingreso de turistas. Entonces, mucha gente ligado al negocio del restaurante dice de que el restaurante no es, hay un grupo que es para turistas, pero una gran mayoría es para la gente que trabaja, para los barrios, para tantas cosas. Entonces, que quizás deberían tener algún trato especial con algunas condiciones, por supuesto, especiales, para que puedan reabrir sus negocios. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, sí, efectivamente los restaurantes, al igual que el turismo, es uno de los rubros más afectados por la emergencia sanitaria. Pero hay que recordar que, digamos, a la hora de considerar esta actividad económica, el INEI, por ejemplo, incluye a los restaurantes dentro de una categoría, ¿no? Alojamientos y restaurantes. Partiendo desde ahí, ya estamos viendo que para el Estado el rubro restaurante se encaja dentro de esta categoría, es una subcategoría de la categoría alojamientos y restaurantes. Entonces, por ende, los ministerios, diversos ministerios, consideran al rubro, o digamos, y han incluido el rubro dentro de las medidas sanitarias correspondientes a los hoteles. Pero también hay que entender y saber, ver que los restaurantes es una actividad que atiende al público, ¿no? Es una actividad que presta un servicio personalizado al público, ¿no? Por ende también aplican las medidas sanitarias similares que están aplicando los hoteles. Ahora, los restaurantes están pidiendo con justa razón, creo yo, que se habilite el servicio de reparto a domicilio, delivery, ¿no? Yo considero que también, o sea, digamos que este tipo de reparto debería activarse o permitírsele a los hoteles que estén en la posibilidad de hacerlo. Y obviamente establecer un protocolo sanitario para poder, digamos, controlar o regular este servicio de delivery, ¿no? Es conveniente de que los restaurantes en una primera etapa no abran las puertas al público, no es conveniente. Queremos evitar este contacto entre personas y evidentemente el estar en un lugar cerrado como un restaurante no es lo recomendable. Pero sí sería muy conveniente que las autoridades el ministro establezca un protocolo y se les permita a las empresas efectuar este tipo de servicio de delivery. Y también estas aplicaciones como Globo, como Rappi, también deberían pasar por un control sanitario si es que van a repartir comida o alimentos o ese tipo de productos, ¿no? Digamos, para eso están las mascarillas, los guantes y una serie de medidas sanitarias que fácilmente se pueden adaptar, y los restaurantes así lo están exigiendo porque lamentablemente sus ingresos están en cero, al igual que el sector turismo. Entonces
hay que ser un poco más flexibles en ese caso, eso es lo que yo considero, ¿no? Okay. De hecho, ya San Fernando ha desarrollado esos protocolos y está vendiendo exitosamente todos sus productos a domicilio. Por tanto, no habría tampoco que inventar la pólvora. Sería relativamente fácil permitir que los restaurantes pudieran hacer delivery en alianza con estos servicios de repartición. Es más, en otros países no existe la prohibición de esto. En Chile no hay prohibición del servicio delivery. Pongo algunos ejemplos. En Nueva Zelanda, que es el gran modelo de éxito ahora frente al COVID-19, ni siquiera hay prohibición, por ejemplo, de salir a hacer ejercicios individuales, llámese caminar o correr. Y son éxitos en sus respectivas gestiones hasta este momento. Entonces el Perú debería tratar de aprender algunas cosas que ya están funcionando, sobre todo este tema del delivery, que ya San Fernando lo ha probado con muchísimo éxito y que permitiría ir reactivando la economía desde ahorita, ¿no? Ya sí, Rappi, por ejemplo, que trabaja con San Fernando, ya tiene los protocolos establecidos, funciona a la perfección. No sé si ustedes hayan tomado el servicio, yo he tenido sin ocasión y he visto cómo funciona y me parece de lujo, ¿no? Ya no tienen ni idea. Dime, por favor, tú. Uno va a Wong, a algún supermercado a hacer sus compras y ahí venden alimentos envasados, venden alimentos preparados, pero están embolsados, están inclusive el pan, ¿no? Están vendiéndolo ya en bolsas Sí. selladas. O sea, hay protocolos que pueden adaptar fácilmente al servicio que ofrecen los restaurantes. Entonces, hay que ser un poco más flexible con este sector que está viendo. Más creativos, ¿no? A estas alturas hay que darse cuenta de que hay claras prioridades ya en el mundo, ¿no? Y eso nos va a volver a llevar al tema del turismo. Uno es que higiene, salud y alimentación son las prioridades de la próxima demanda. O sea, ya no va a haber demanda en el mediano plazo que no exija higiene, salud y alimentación. Y el Perú ahí puede ser una potencia que podría fácilmente optimizar sus ventajas comparativas para entrar a competir en cualquier parte del mercado internacional. Uno. A dos, los valores ambientales han subido muchísimo y podría haber maneras de vender los valores ambientales del Perú como de Costa Rica o cualquier país que tenga esta posibilidad, aprovechando los mecanismos virtuales que existen y diciendo, por ejemplo, te esperamos apenas puedas, y mostrando cómo están ahora los manglares de Tumbes, el santuario de Machu Picchu. Debe ser mucho más lindo que como se veía antes, la reserva de Paracas, y hacer como hizo Irlanda en alguna ocasión, que dijo, ven antes que se ponga de moda, ¿no? O sea, tratar de sacarle el partido a lo que parece hoy una debilidad, que el Perú tiene potencial. Y por último, la tecnología, pues yo soy un terco de que este es el momento del Perú para implementar la tecnología 5G en Sudamérica, convirtiéndose en el hub de la tecnología 5G de China y logrando un posicionamiento privilegiado, porque Trump ha vetado pues la tecnología 5G de China y esta es una oportunidad para ser líderes en la tecnología mundial. Parece que el mundo occidental no va a alcanzar a China en 5G en mucho rato, y cuando lo alcance ya China estará en el 6G seguramente, ¿no? Es una oportunidad de replantearse las alianzas incluso. Pero bueno, al margen de este comentario, Canatur ha hecho una propuesta que a mí me hace recordar un refrán que hace tiempo me decía mi abuelita: el que pide al cielo y pide poco es un loco. Canatur ha pedido de todo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el planteamiento de Canatur, Juan Carlos? Mira, a ver, hay que ser también solidarios, ¿no? La palabra es importante en estos momentos. Sabemos que los empresarios están atravesando un momento muy crítico. El turismo receptivo está en cero, al igual que el turismo interno, todo. Pero el turismo receptivo, todos somos conscientes de que no va a tener una recuperación sino hasta el próximo año. Entonces estamos hablando de 8 o 9 meses sin sin generar ningún tipo de ingresos, ¿no? Quizás las agencias o los hoteles están esperanzados en que entre agosto, septiembre, octubre se pueda reactivar de alguna manera el turismo interno, los flujos de visitantes, de viajeros nacionales, pero aquellos que se dedican al turismo receptivo o que están enfocados en ese mercado, de verdad están muy, muy preocupados porque
la situación es muy grave y los pronósticos no son muy alentadores. Partiendo de eso, hemos leído las propuestas de Canatur, particularmente el pedir la solicitud que se refiere a pedirle un salvataje al gobierno en el sentido de las planillas, el querer que el gobierno suma el 80% del costo que significa el personal, o de las planillas del personal, es una solicitud arriesgada, ambiciosa y realmente poco factible por parte del gobierno. Dudo mucho que pueda aprobar, pero yo me imagino que esta propuesta del 80% es una suerte de iniciar un diálogo, ¿no? De iniciar una negociación, exactamente. El gobierno ha planteado 35, Canatur 80, y de ahí bajarán hasta llegar a un 50, 60 o 50%, ¿no? Me imagino que esa es la estrategia, porque nadie supone o asume que el gobierno va a asumir o se va a comprometer a pagar el 80% de la planilla. De hacerlo se viene algo muy complicado, porque después vienen otros sectores a exigir lo mismo, y no creo que esto sea factible, no creo, la verdad. Hay otras solicitudes que efectivamente pueden suceder, ¿no? Por el caso, es más, el MEF, el Ministerio de Economía, ha dicho ya que está evaluando unas medidas específicas para el sector turismo. Me imagino que serán algunas líneas de crédito adicionales para las microempresas y para las empresas grandes también, porque también las grandes tanto las chicas como las grandes y medianas se están viendo afectadas por el cierre de fronteras, por la inmovilización social. Entonces hay otras medidas que yo considero que sí pueden tranquilamente ser aprobadas para impulsar y reactivar, primero para salvar los negocios, y segundo para promover por adelantado los viajes, y tercero para impulsar la reactivación económica del sector, ¿no? Tú mencionaste, Elmer, que habría que hacer iniciar unas campañas de promoción para incentivar desde ya los viajes. Tienes toda la razón, ¿no? Es más, lo hemos comentado desde hace unas semanas atrás, que el PROM Perú debería ya tener lista, o debería ya haber activado una campaña de este tipo. Hemos publicado en Turiweb que Colombia, Chile, México ya han lanzado desde la semana pasada campañas de promoción. Yo tengo, por ejemplo, Colombia está haciendo una campaña en sus redes sociales, una campaña digital muy fuerte, donde teniendo como mensaje el cuidémonos ahora para poder reencontrarnos después, ¿no? Entonces es un mensaje que, claro, es un mensaje emotivo, que te dice: quédate en casa, pero planifica tus viajes, muy pronto nos volveremos a reencontrar, ¿no? Entonces tiene un mensaje de solidaridad con las personas, y a la misma vez de mantener la imagen como destino turístico, ¿no? Entonces hay maneras, hay, digamos, métodos para poder cumplir estos dos mensajes, llegar al público con estos dos mensajes durante los 3, 4, 5 meses que se vienen adelante, y en el cual el turismo no va a poder iniciar actividades, ¿no? Entonces esperemos. Canatur ya anunció que con PROM Perú va a lanzar una campaña de descuentos para incentivar el turismo interno en el mes de julio. Estamos a la expectativa, no hemos tenido información de PROM Perú al respecto, a la información oficial. Hay muchas dudas, ¿no?, al respecto de la gente. Muchos han comentado que sería irresponsable lanzar una campaña así, teniendo en cuenta que el coronavirus, el COVID-19, aún no está controlado. Pero bueno, digamos, es un incentivo, nos está levantando el ánimo a todos los que estamos involucrados en la actividad turística. Hay que ser responsables a la hora de informar, y hay que ser cuidadosos a la hora de prometer o elevar las expectativas, ¿no? Pero lo que sí creo es que podemos ir desarrollando una campaña de comunicación en las redes sociales, a través de otros medios digitales, para mantener posicionamiento de marca y seguir mostrando nuestros atractivos
nuestros destinos y nuestros valores turísticos a los viajeros y potenciales viajeros, ¿no? Están los tours virtuales, están los landing page, hay una serie de herramientas digitales que nos permitirían seguir fortaleciendo nuestra posición como atractivo turístico mundial. Perito, ¿alguna otra cosa? Bueno, no, lo que sí, ya hoy día en Lima se ha dado un primer conato de huelga en San Miguel, ¿no? Algunas redes de televisión mostraron de que ya un grupo de pobladores estaban en una especie de huelga, saliendo a reclamar, esposas de mototaxistas, algunos independientes, que no, fundamentalmente que no tienen acceso ni a canastas ni a bonos, y que ya están sintiendo, como quien dicen, ya los efectos duros de la crisis, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque esta situación se puede degenerar, ¿no? Si es que no se toman, aunque dinero hay, la ministra nos dio un adelanto y dice que va a informar acerca de esta colocación. Acaban de colocar 3.000, si no me equivoco, dijo, millones de dólares, lo cual pues son más o menos unos 10.000 millones de soles, ¿no? Para financiar el tema del impacto económico del COVID-19. Así que por ese lado hay que tener, digamos, hay que poner los ojos, porque la situación, y en especial en provincias, hay que tener en cuenta que, como lo vengo repitiendo permanentemente, tenemos 19 regiones donde los trabajadores informales son el 90%, 19 regiones, ¿eh? Así que mucho cuidado con eso. No solamente es cuestión de una respuesta autoritaria, ¿no? De orden y control, no, hay que ir también, como lo ha dicho en una reunión de Barack Obama con los alcaldes, dice, hay que decir la verdad, díganla claramente, pero sobre todo digan empatía, hay empatía con el pueblo. No solamente es cuestión al pueblo de castigarlo, de multarlo, no, hay que comprender desde no desde nuestra posición, porque hay mucha gente de la posición dice, no, ¿por qué salen? No, hay razones ahí sociales y económicas que impulsan un comportamiento, y que hay que estar atentos hasta que no haya una descomposición de este tejido social, porque si no las cosas se pueden agravar. Eso me hace acordar en turismo de la necesaria solidaridad con los guías, sobre todo en el interior del país, que hoy día están pasando las de Caín realmente, ¿no? Y esa solidaridad importante quizás nos permita despedirnos. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu mensaje final? Efectivamente, yo me sumo también a este pedido de solidaridad con los guías de turismo, que justamente es lo que yo mencionaba, son trabajadores independientes y que no necesariamente acceden a este bono de 760 soles, porque en esta primera etapa está dirigida a los informales. Entonces, hay guías informales, hay guías formales, pero en general los guías de turismo están pasando una situación muy difícil, y tenemos que tener solidaridad y llamar a la autoridad para que vele por ellos. Y finalmente, yo, para agregar sobre el tema de turismo, hay que tener paciencia, hay que tener coraje para aguantar esta situación, y también esperanza, ¿no? Yo también soy un convencido de que a lo mejor el turismo interno pueda reactivarse en el mes de agosto, septiembre, y de alguna manera mitigar, aunque sea un poco, el impacto de la enfermedad, de la pandemia. No hay que olvidar que el turismo interno genera bastantes ingresos, mueve cerca de 4 millones de viajes al año. Estaremos hablando de por lo menos aunque sea 1 millón de viajeros que se movilicen en los meses entre septiembre y diciembre, y a ellos habría que sumarle estos cerca de 3,5 millones de peruanos que solían viajar al extranjero y que van a querer también distraerse una vez que se levante la
una vez que se permita el tránsito de las personas. Entonces, podríamos estar agregando 1 millón más de peruanos que ya no viajen afuera y que puedan hacer turismo interno, ¿no? Entonces, hay que ver un tema de cifras y hay que ser positivos, pero sobre todo para eso hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Depende de PROM Perú, de MINCETUR. Hay un fondo de promoción que no se está utilizando por estas actividades, la participación en ferias y otras activaciones internacionales. Hay que aprovechar ese dinero, ¿no? Hay que utilizarlo responsablemente, con una planificación adecuada y a través de canales digitales, de otras herramientas que incentiven a los peruanos a viajar en los últimos meses de este año, ¿no? Y de esa manera apoyaremos a los destinos, a los empresarios y a nuestros amigos guías de turismo. Con esa esperanza, cerramos esta entrevista. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable por tu talento, por tus ideas, por tu lucidez. Yo me despido y voy a dejar a Pedro el cierre del programa diciendo, a raíz de estos comentarios tan importantes, Juan Carlos, es la época de los protocolos, es la época del trabajo, es la época de la esperanza y es la época de la creatividad, sobre todo. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Me despido y dejo a Pedro para el cierre del programa. Muy bien, y yo a eso le quiero sumar el tema de la solidaridad y la empatía con millones de trabajadores que en estos momentos están pasando la verdad muy cruda, ¿no? Ya hemos hablado de los guías, pero también, ojo, yo estoy dedicado mucho al sector transporte. El turismo sin el transporte no camina, así que hay muchísimos, miles de transportistas que están parados en estos momentos, sí, y que necesitan nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Haremos casa de 80 pisos, tributuemos más de 100.000, vendrán expertos en todo grifo, desde cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas sobre las olas sacadas las fritas con limón. ¿Aló? Haremos casa de 80 pisos, tributuemos más de 100.000. Vendrán expertos en todo grifo, desde cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas sobre las olas sacadas las fritas con limón. Haremos casa de 80 pisos. Bien, en nuestra capital son las 3 minutos. Últimas palabras de Pedro. Pedro, ¿estás en línea todavía para poder escucharte despedida del programa? Sí, efectivamente, ya Juan Carlos se despidió, Elmer igual, y simplemente coincidir con ellos en que en estos momentos en el Perú necesitamos solidaridad y empatía con los millones de trabajadores que en estos momentos no tienen ingresos y que están pues esperando que se controle esta pandemia y que la actividad económica vuelva a mover todas sus máquinas para poder salir adelante. Así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos mañana nuevamente con No Atraco. Ok, Pedro, nos encontramos mañana. Un gusto, hasta mañana.